en la fotografía se llama Nelson Rolaña Mandela. Él es un hombre pues muy famoso, seguramente todas hemos escuchado acerca de él. Probablemente yo no sabía mucho de su vida, lo estuve leyendo, pero es un hombre muy, muy particular. Él no es creyente, no fue creyente, jamás se confesó como cristiano, pero rápidamente les cuento que él fue un hombre de Sudáfrica, que fue un activista político muy, muy fuerte, que luchó por la causa de la igualación de los derechos de los blancos y los negros. Sudáfrica es un país que, pues en su mayoría, su etnia es negra, pero estuvo gobernado por muchos años por blancos y estos generaron una opresión tremenda sobre el pueblo. Ellos marcaron una diferencia entre los derechos de los blancos y de los negros y entonces, así como en la peor época de la esclavitud, no tenían acceso a las universidades, no podían subirse a los buses, no tenían los mismos derechos realmente que los blancos. Y Nelson Mandela fue un hombre que todo el tiempo en su vida, abogado de profesión, luchó por esos derechos al punto que fue encarcelado por el gobierno y fue condenado a cadena perpetua por ser un activista que iba en contra de esas leyes del país que defendían a los blancos y oprimían a los negros. Aún estando en la cárcel, él fue víctima de muchos atropellos, porque pues como les digo, era un país en el que el negro no tenía derechos. Imagínense más un negro preso, o sea, ellos estaban muy, 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 digamos, oprimidos por el gobierno. Estando en la cárcel, él conoció un hombre que es el que tiene al lado en la foto, el señor Brandt. El señor Brandt fue el carcelero de Nelson Mandela aproximadamente por 18 años, de los 27 que él estuvo en la cárcel. Este hombre era un hombre blanco que estaba entrenado en su mente para oprimir más a la población carcelaria y más, pues porque eran, como les digo, de piel oscura. Pues hizo su trabajo en su parte, digamos, en molestar, en oprimir, pero con el paso de los años se hizo muy, muy amigo de Nelson Mandela. Entablaron una amistad increíble al punto que aún después, les cuento, digamos rápidamente, a los 27 años de prisión, el gobierno lo sacó de la cárcel y él terminó siendo un activista que terminó tumbando ese régimen de terror que tenían en Sudáfrica y en 1900, venga, le digo, en 1993, él fue el ganador del Premio Nobel de la Paz a causa de todo lo que hizo. Pero lo que quiero resaltar es que este hombre Brandt, que llegó a la cárcel odiando a los negros y odiando a Nelson Mandela, poco a poco se fue su amigo, se fue haciendo amigo de él. Cuando a él le preguntaron por qué razón había cambiado su forma de pensar y por qué razón ahora era amigo de Mandela, él específicamente mencionó que él escuchaba cómo Nelson Mandela hablaba con la gente que lo iba a visitar y con la gente que lo rodeaba, sin importar quién fuera. Y que de él aprendió que todos éramos iguales, pero que lo impresionó era que por su trato con las personas, él era un hombre que era respetado, sin importar su color de piel. Eso impactó la vida del señor Brandt. Entonces, es una relación que estaba, digamos que condenada a ser de abuso por parte del carcelero, pero que terminó siendo de amistad. ¿Y qué hizo la diferencia? La manera en que Nelson Mandela respondía a toda su situación absolutamente injusta, porque él estaba preso porque para que no estorbaran el gobierno lo mandaron a la cárcel, pero él nunca cometió ningún delito. Entonces, esta ilustración la traigo porque el tema que vamos a hablar hoy es acerca de la justicia. Y pues Nelson Mandela fue un hombre que vivió en medio de la injusticia, pero que aún así nunca perdió la esperanza de que podía vivir en un mundo que fuera justo sin insultar, sin agredir y sin oprimir. El título de la charla que vamos a dar es Viviendo en su justicia. Y vamos a continuar con el pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 2, los versículos del 21 al 25, aunque Pablo habló un poquito del 21, pensando en esto, en la justicia, en que podemos vivir en su justicia. Entonces,
Vamos a leer el pasaje, empezando, lo voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas y dice así en el versículo 21. También Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. 23. Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. 24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y versículo 25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Este pasaje me encanta desde siempre, porque yo siempre he sido justiciera, ¿no? Yo ahora menos, pero es que no es justo, pero es que toca que sea justo, mucho de mi justicia. Y cuando yo escuchaba ese versículo recién que me convertí al Señor, de que encomendaba su causa al que juzga justamente, dice la Reina Valera, yo decía, uy, espera un momentico, eso de esperar no es tan fácil como uno creyera. Entonces, en este versículo, bueno, ya venimos hablando, como todas hemos visto, acerca de que el apóstol Pedro les está escribiendo una carta a cristianos que están repartidos por Asia, el Ponto, Galacia, Bitinia y Capadocia, y que esos cristianos están en circunstancias muy difíciles, porque aparte de estar huyendo de la persecución, pues estaban siendo también como observados por ser extranjeros en una tierra ajena, y el apóstol les tiene que recordar que sí, que son extranjeros, pero no por la tierra, sino por el planeta, porque la ciudadanía era en los cielos. Y pues les recuerda que tienen que guardar el testimonio, les recuerda que era importante que los demás vieran al Señor en sus vidas. Bueno, el apóstol viene recordándoles esas circunstancias que están viviendo ellos en ese momento. Y a mí me sorprende que hay gente que le dice a uno, no, es que la Biblia se escribió hace tantos años, eso era para esa gente de allá, esos que vivían por allá en Jerusalén. Y resulta que no. Ahora más que nunca vemos cómo la Biblia es un libro actual. En ese momento, esos cristianos estaban viviendo situaciones difíciles por diferentes circunstancias, pero fíjense que hoy en día las circunstancias de la humanidad no han cambiado. Hoy en día seguimos en medio de un mundo difícil, seguimos en medio de una sociedad insegura. Si queremos seguir a Cristo, probablemente pues no nos maten, seguramente no, pero sí, seguramente también nos harán el bullying, nos harán el feo, se burlarán, nos perseguirán de maneras más sutiles que no peligran nuestra vida, pero en un mundo supuestamente libre, fíjense que se es libre para el pecado, pero no se es tan libre para hacer lo bueno. Entonces, el mundo no ha cambiado mucho de allá de esa época de Asia a nuestra época actual en cuanto a que el cristiano está sujeto a situaciones difíciles por diversas causas. La semana pasada, Paito nos ilustró con respecto a la razón por la cual debíamos seguir sus pisadas, ¿se acuerdan? Y en el día de hoy seguiremos hablando como del mismo ejemplo de Jesucristo, pero desde otro enfoque, desde el enfoque de la justicia. Históricamente, digamos, los colombianos, hablando ya de Colombia, nuestro entorno, hemos vivido en un país injusto. Desafortunadamente, pues nuestro país no ha sido como el ejemplo de justicia, y en ese momento, de hecho, estamos viviendo pues un momento muy difícil, tal vez digamos de los paros más largos, tal vez de los paros más violentos, aunque pues de por sí Colombia ha sido un país violento. Entonces la gente está en las calles clamando por justicia, ¿sí? Pero desafortunadamente, pues lo que uno ve en la búsqueda de esa justicia, esa búsqueda humana de la justicia, pues son todo tipo de abusos, todo tipo de circunstancias que no son tan chéveres, que se muere la gente, que terminan heridos. Esa, digamos, es la manera de la gente de buscar la justicia, pero pues no, aparentemente no es el medio para lograrla. Y pues ahí uno empieza a buscar culpables, y pues muchos de los culpables, pero pues justicia sobre los culpables tampoco podríamos esperar que ocurra, ¿no? Que si este disparó, que si el otro no disparó, o que hizo, o que no hizo.
No podemos esperar esa justicia. ¿En qué se traduce eso? En que yo, el ciudadano común y corriente en Colombia, estamos en una posición vulnerable. Bueno, y el colombiano, y el venezolano, y no sé, de pronto el europeo, qué sé yo. En un mundo como este, estamos en una posición de vulnerabilidad, porque no existe la justicia verdadera. Por ejemplo, en Colombia, estuve leyendo que en Colombia cada 4 minutos se roban un celular. Y si uno sumara pues la cantidad de gente que le roban celulares, uno diría, no, pues las denuncias de celulares son un montón. Y no, ¿saben qué no? Pues mucha gente sí denuncia la pérdida del teléfono, sobre todo si pueden cobrar un seguro, pero si tú no tienes un seguro para cobrar, pues tú no denuncias. Y la razón por la que uno no denuncia es porque uno sabe que finalmente pues no va a servir de nada, porque vivimos en una sociedad en la cual ese tipo de cosas no tienen justicia, o sea, no va a haber una pena, aunque hubiesen visto al ladrón robando, no hay justicia. Y quiero recalcar este tema. Nuestra justicia, pues a veces no es tan justa con el ciudadano, no es tan justa con las personas que viven vidas aparentemente justas. Y es que las injusticias las vemos en todos los escenarios. En la casa, de pronto, no sé, cuando en los hermanos, es que a mi hermano le dieron más, le dieron menos, que es que mi esposo hizo esto, no hizo lo otro, en el trabajo, es que mi jefe me la tiene aquí, pues dedicada a mí, o bueno, en fin, siempre vamos a ver injusticias, y sobre todo si las buscamos, ¿no? También es el tema de no andar buscando qué es justo y qué es injusto. Pero paralelo a este, digamos, a este panorama como un poco desconsolador, vemos que Pedro nos ha venido recordando acerca de nuestra verdadera identidad, acerca de nuestra verdadera esperanza y de cómo en medio de circunstancias difíciles podemos vivir vidas diferentes, sin importar lo que esté pasando alrededor. Entonces es casi como si Pedro le dice a la gente, bueno, espere, sí, está difícil la cosa, muy tenaz lo que está viendo, pero ubíquese que usted es de otro reino, usted está en otro mundo, o sea, usted no ponga los ojos en las circunstancias de la tierra porque son pasajeras, sino ponga los ojos en lo de arriba, porque eso es lo que es eterno. Entonces, vamos a ver este pasaje desde dos puntos, desde dos perspectivas. El primer punto que vamos a ver es lo que es imposible para Dios, y lo encontramos en los versículos 22 y 23. Vamos a volver a leerlo. Dice, también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engañó alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban, no respondió ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, bueno, esta versión esa es la nueva, las Américas, en la Reina Valera también dice que maldecía, que esa palabra me parece mucho más, digamos, común de nuestro lenguaje, el maldecir, y dice que se encomendaba al que juzga con justicia. Entonces, son términos que van al mismo significado y que quizás los hemos leído. Entonces, el versículo 22 nos menciona que Jesús nunca pecó. Y entonces acá viene el primer tema importante que debemos tratar hoy. Y es que recordar que Jesús, a pesar de que él fue 100% humano, o sea, 100% carne, él tuvo sangre, él tuvo sentimientos, él sintió hambre, dolor, tristeza, él fue 100% hombre, él nunca dejó de ser 100% Dios. Y eso es lo que teológicamente hablando se llama la unión hipostática. Y es que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, cuando la gente habla de Jesús, uno lo ve de todos los niveles, incluso en las películas que uno ve en Semana Santa de Jesús, cuando muestran, por ejemplo, a un Jesús enfurecido, sacando los mercaderes del templo, casi que lo muestran al punto de, uy, no, estuvo pecando, eso le dañó a la gente las cosas, ¿sí? Como que lo igualan al nivel humano, olvidando que Jesús es Dios. Y fíjense que otras corrientes religiosas que no niegan la existencia de Jesús, porque pues Jesús es un hecho histórico, entonces que Él es un buen maestro, o que Él es un sabio, o que qué sé yo, ¿sí? Entonces, sí lo mencionan como alguien muy especial, pero nunca reconocen que mucho más allá de un hombre, Él es Dios. Y acá está, digamos, el quid, la diferencia,
con nosotros quienes hemos depositado nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador. Y es reconocer que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Nosotros debemos tener muy claro esto. En 2 Corintios 5:21 dice que Jesús no conoció pecado, pero Dios le hizo pecado para que nosotras fuéramos hechas justicia delante de él. Jesús no conoció el pecado, él no practicó el pecado. Y en Isaías 53, hablando de Jesús, dice que él no hizo pecado, pero pues obviamente, digamos, el hecho de haber pasado por la tierra, uno humanamente dice, pero ¿cómo vivió aquí y vivió una vida santa? Pues claro, es que él era Dios. Y Dios no cambia. Dios no puede negarse a sí mismo en su esencia. Él es santo, santo, santo. Entonces Jesús nunca pecó. Solamente un cordero sin mancha y sin pecado podía ser propicio en sacrificio para pagar y quitar nuestro pecado. El pasaje menciona que Jesús no engañó, que Jesús no amenazó. Y pues en una sociedad como la nuestra, tan violenta, digo, y tan agresiva, parece casi imposible que uno pudiera vivir sin esas acciones. Pero pues Jesús siendo Dios, obviamente Él lo hizo y nosotros podríamos decir, no, pues es que Jesús, pues como era Dios, pues Él sí pudo, pero pues yo definitivamente, pues yo no voy a poder hacerlo porque pues yo no soy Dios, ¿sí? Pero lo que tenemos que recordar es que la palabra dice que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, quienes hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, el que mora en nosotros nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos perfecciona. Entonces, pues Dios no nos va a pedir nada que no podamos hacer. Si es que Él nos creó, Él sabe qué capacidades tenemos. Entonces, en nuestra ilustración de Nelson Mandela, pues siendo él un hombre que aparentemente nunca confesó a Jesús, aparentemente él nunca confesó su fe en Dios, él decidió hacerlo. Su fortaleza no era Dios, fíjense, y aún así lo logró. ¿Por qué? Porque él estaba adherido a sus principios. Él estaba convencido que si él respondía con paz, él iba a cosechar paz. Y eso fue lo que él logró para su país. Y lo logró en sus fuerzas. En su testimonio de no agresión a quienes le hicieron daño, a quienes lo persiguieron, a quienes seguramente pues dentro de la cárcel lo ultrajaron y lo maldicieron, lo maldijeron, él no lo respondió así. Y su respuesta cambió el rumbo de la historia de todo un país. Imagínense, todo un país por un hombre que decidió permanecer firme a sus convicciones. Ahora nosotras, siendo creyentes, con el Espíritu Santo de Dios, tenemos que aferrarnos a quién es Él. No a mí, no a lo que yo quiero, a lo que Él quiere para mí y a lo que Él está haciendo en mí, a su palabra, para yo poder vivir como Él quiere que yo viva. Porque definitivamente, pues, digamos que sin Él no puedo. Por más bien que me quiera aportar, definitivamente, pues, no lo voy a lograr. Pero si la palabra lo menciona, es porque Dios quiere que lo podamos vivir. Dios quiere que pudiéramos seguir sus pisadas, como dice el versículo 21, que pudiéramos seguir su ejemplo y que cuando yo esté siendo vulnerada en alguno de mis derechos entre paréntesis, entre comillas, porque recordemos que los cristianos no tenemos derechos, todos nuestros derechos fueron comprados en la cruz con la sangre de Jesucristo. Entonces, pero cuando sintamos que alguien nos vulnera nuestros derechos, debo recordar que por encima de esa circunstancia, por encima de esa persona que está haciéndome algún daño a mí, está la soberanía de Dios. Está esa circunstancia que Dios también planeó para mi crecimiento y que a través de esa circunstancia yo puedo ser o una bendición o un tropiezo. Bendición como en el caso de Nelson Mandela, ¿cierto? O un tropiezo incluso para mis hijos. Hablando, pues no hay que ser el líder de un país ni tener todo un movimiento de liberación, pero yo tengo, como hemos visto en otras enseñanzas, el poder de influenciar a mi Jerusalén, el poder de influenciar a los míos
Y mis acciones y mis palabras también, como hemos dicho, hablan más que mis acciones hablan más que mis palabras. Entonces, cuando yo estoy siendo vulnerada, yo tengo la posibilidad de elegir cómo respondo. Si me olvido que es Dios quien permite la circunstancia, seguramente yo voy a salir al choque. Pero si yo entiendo que es el Señor quien está allí en medio de la circunstancia, permitiéndolo, seguramente puedo bendecir. Es muy difícil, es muy difícil. Ninguna quiere sufrir, ninguna quiere que le pasen por encima, ninguna. Pero fíjense que tenemos el ejemplo de Jesús. Ahí en el pasaje se mencionan tres cosas puntuales con respecto al ejemplo de Jesús. La primera es el engaño, la segunda es la maldición y la tercera es la amenaza. Son tres cosas que menciona el pasaje. Y entonces, como las menciona el pasaje, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo me está yendo a mí con esas tres cosas? ¿Cómo me va con el engaño, por ejemplo? Pensemos en el engaño no solamente como mentiras, porque pues uno dice no mentiras, y uno sabe que decir mentiras pues es pecado y que no debo decir mentiras. Pero puede ser, por ejemplo, exagerar, o por ejemplo, puede ser sonreír de una manera hipócrita, como, ¿cómo te va? Bien, me encanta que llegado, que hayas venido a mi casa a visitarme, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, eso. O quizás, por ejemplo, omitir un pedazo de la historia para yo encajar mi verdad. Fíjense que no necesariamente es que yo saque una mentira de mi boca. Cuando yo acomodo las circunstancias, también estoy teniendo engaño en mi boca. ¿Cómo te va con el engaño? ¿Cómo te va con el ultrajo o la maldición? Uno de pronto no le dice a alguien, te maldigo. No, uno de pronto no dice eso con su boca. Ahora, en su mente y en su corazón, creo que muchas lo hacemos. Por lo menos yo a veces me siento escuchando pensamientos que yo digo, uy, no, espere, yo porque estoy pensando eso que de esa persona o esa circunstancia. Cuando alguien te ultraja o cuando alguien te maldice, uno qué piensa, pues más será usted, ¿sí? O pues si ella me dijo eso, yo le voy a responder tres veces más, ¿sí? Eso pasa, porque la carne es la primera que sale a flote cuando estamos en circunstancias difíciles. Y pues la misma Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira, pero la áspera hace subir el furor. Entonces, ¿cómo responde la maldición? Respondes, es que usted no sabe quién soy yo, o es que usted no sabe, en esos videos de usted no sabe quién soy yo, que son tan divertidos, que uno se ríe de esa persona, pero que uno puede caer en la misma circunstancia. Bueno, podemos estar pensando en nuestro corazón, usted no sabe quién soy yo, espera y verá que cuando usted me pide el favor, yo le voy a responder igual. Eso es maldecir en nuestro corazón. O quizás tú amenazas. De pronto uno está diciendo, espere la próxima, espere acá. O yo espere que ya, yo tenía para darle tal cosa, ya no se la voy a dar. ¿Sí? ¿Vives en amenaza? La próxima vez que me haga esto, ¿le va a pasar lo mismo? En la mente y en el corazón. No solamente con la boca, porque nos abstenemos de muchas cosas en decirlas y quizás en ejecutarlas, pero y en el pensamiento, ¿cuántas veces yo trabajo maldigo o amenazo? ¿Mm? Entonces, el ejemplo de Jesús, pues, es para que lo podamos seguir con sus pisadas. Seguramente, pues, todas hemos sufrido algún tipo de injusticia, de manera diferente, de diferente naturaleza. Quizás hemos sentido, no sé, que nos vulneran en el trabajo, en la casa, bueno, en fin, en el colegio, que es que a fulano le colocaron mejor nota que a mí, bueno, en fin. Y quizás hemos sentido la tentación de hacer justicia, de sacarnos del clavo. Eso yo pienso que es muy humano. Pero la razón no solamente de no hacerlo es que, no, es que es malo, es pecado. No, es entender que tenemos el poder de Dios para no hacerlo. Yo, yo he pensado con respecto a personas que me han hecho mal, digamos que desafortunadamente en esta, como les he contado, a veces tiene uno que confrontar el pecado de personas y a las personas no les gusta ser confrontadas en su pecado. Y desafortunadamente pues después salen como al choque y se van y nunca les pasa nada. Y uno dice, pero Señor, esta persona, toda esa maldad que ha hecho, no sé, todo eso que se robó, todo eso que hace, y no le pasa nada.
Y después uno dice, no, pero espere, yo quién soy para juzgar a Dios. Yo quién soy para estar deseando que a alguien le pase algo. Si es que Dios es el justiciero, Dios es quien hace la justicia, Dios es mi justicia. Entonces, tengamos mucho cuidado. Yo lo confieso, yo he pensado eso, pero ¿por qué no le pasa algo? ¿Sí? O de juzgar a Cristo. Seguro es que ni cristiano es, porque como no le pasa nada, Dios lo disciplinaría si fuera cristiano. Entonces tenemos que cuidarnos de estar juzgando y buscando nuestra propia justicia, porque Dios es el que hace la justicia. Él es nuestra justicia. En Él podemos descansar como Jesús, que encomendaba su causa al que juzga justamente. Se encomendaba al Dios de justicia. Y nosotras también debemos y podemos. Es que además de ser un deber, yo pienso que es un privilegio. Es poder decir, Señor, mira lo que me pasó. Mira cómo fulano, fulana me oprimen, me engañó. Mira que se quedó con esto que es mío. Dios bendito, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Entonces, es importante que recordemos que hay un Dios de justicia que está reinando sobre nosotros. La razón más increíble, pues digamos, de tenerlo, es la confianza de que siempre vamos a ser juzgados con justicia. Nosotros creemos que de pronto cuando Dios hace algo a nuestro favor con respecto a la justicia, como por ejemplo, es que fulano, no sé, al ladrón lo cogieron y lo metieron en la cárcel, o uno cree que esa fue la recompensa o la justicia del Señor, pero muchas veces el que no veamos la justicia de Dios en alguna circunstancia es la bendición para nuestra vida. Es el trato de Dios para nosotros. Es el aprender a esperar, es el aprender a orar, es el aprender a confiar, es el aprender a ver que la palabra de Dios es una realidad en mi vida. Entonces, no solamente en lo que vemos, Dios está orando. Dios está orando permanentemente en mi vida, porque Dios juzga con justicia. Y pues, obviamente, Jesús sabía quién era su juez justo. Por eso Jesús no tenía necesidad de engañar, ni de insultar, ni de maldecir, ¿sí? Porque él sabía que Dios era su juez. ¿Y tú sabes quién es tu juez? ¿Realmente estás confiando en que el Señor Dios poderoso de los cielos es tu juez? ¿O aún sigues pataleando para obtener justicia? ¿Aún sigues maldiciendo porque alguien habló mal de ti? ¿Aún sigues peleando porque pasó lo que tú no querías? ¿O en verdad crees que el Señor es tu juez? Dios te va a hacer justicia. De eso en aquello que haya sido vulnerada o pisoteada, Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Dios te va a hacer justicia en su tiempo. Cuando esa obra en tu vida para la que Él permitió esa circunstancia de abuso sea realizado, Dios te va a hacer justicia. Yo soy su hija. Él me va a defender. Es que Él es mi papá. Él me va a defender. Muy seguramente, pues, no a mi manera. Cuando yo empecé en la vida cristiana, venía con un trasfondo muy fuerte, bueno, familiar, y yo creo que a todos les pasara lo que yo quería que les pasara. Era mi justicia. Y Dios me ha mostrado que no, que muchas cosas será, no sé, en el cielo, o qué sé yo, en el tribunal del juicio blanco, no sé, alguna parte del trono blanco los juzgarán, no sé, pero probablemente Dios no me deje ver eso, porque eso no alimentaba mi espiritualidad, sino mi carne. Entonces, seguramente esa justicia que yo pedía para Dios no va a ocurrir. Uno podría decir, ojalá le caiga un rayo y lo parte en dos, porque es que uno se ríe de cosas como esas, pero en verdad en el corazón ha deseado que ojalá le pase. Y no, Dios no obra según mi justicia. Dios obra según su justicia. Y gracias a Dios, porque si obrara como mi justicia, Sandra ya no existiría. Porque pues no, mi juicio es muy fuerte. Entonces, mientras Dios trata mi corazón altivo y orgulloso, mi corazón vengador, digo yo, pues seguramente yo no veré su justicia, pero cuando yo supere esa etapa de altivez y orgullo, el Señor me dejará ver su justicia en algunas cosas que de pronto han sido injustas en mi vida, porque Dios permite eso para que yo sea tratada
a su imagen. Entonces, por estos días la gente pues tiene la oferta de salir a las calles a protestar y a pedir justicia social y a pedir que nos cambien las circunstancias. Y sí, estamos, como les dije antes, en un país injusto, con circunstancias difíciles, en medio de cosas que dicen, no, ¿cómo pasa esto en un país? Bueno, sí, todo eso es verdad, todo eso es verdad. Pero nosotras, como pueblo de Dios, podemos encomendarnos a aquel que juzga justamente. Podemos encomendar nuestro país a aquel que juzga justamente. Podemos pedir justicia, protestando y gritando, pero de rodillas, no en las calles, de rodillas. Tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos una línea directa con el Señor, señores, con el Dios Todopoderoso, el juez justo. A Él clamemos, a Él pidámosle justicia, porque sí, claro, estamos en un país lleno de injusticias, lleno de inequidad, lleno de cosas que no dice, ¿cómo puede pasar esto? Pero tenemos un Dios que nos puede hacer justicia si la clamamos. Entonces, en un país sin que pues, tenemos tantas leyes que nos protegen para nuestra, digamos, nuestra fe, podemos orar, podemos orar. Ahora, hago acá una aclaración. No quiere decir que mi única herramienta sea orar. No, esa debe ser la primera herramienta, ponerme de rodillas y clamar al Señor por justicia. Pero también dicen romanos que estamos sujetos a una ley de un país. Y en particular en Colombia, por ejemplo, existe la herramienta de la tutela, por ejemplo, el derecho de petición. No, es que mi mamá está enferma, requiere una cirugía y no, imagínense, van 6 meses de la EPS y yo le digo, no, hermana, siga orando. Pues claro, desde el principio debe orar, pero acá hay derecho de petición, acá hay tutela, acá hay demanda, acá hay desacato, bueno, hay muchas figuras legales con las que tú también te puedes, digamos, hacer tu parte. Si se es maltratada, pues ve a una comisaría de familia. Si de pronto tu vecino, no sé, te robó algo, pues ve y denúncialo en la policía. ¿Sí? Las leyes existen. Solamente que el enfoque no es soporta callado, no. Acude a la ley, pero primero acude ante el juez justo. Y hay muchas cosas que tu juez justo te va a evitar de llegar a un extremo como acudir a la ley. La segunda parte del pasaje está en el versículo 24 y 25 y dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Me cambias del slide, Eli? Eliana. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Entonces, acá viene la segunda parte. La primera parte era lo que era de Dios, lo que Dios hacía. Y acá, o lo que Dios no podía hacer, Dios no podía pecar. Acá es lo que el hombre hace, lo que yo realmente puedo hacer dentro de mis posibilidades. Entonces el pasaje nos menciona dos características de lo que sí es posible para nosotros hacer. La primera Bonjour. característica es morir al pecado y la segunda es vivir en la justicia. Pero la única posibilidad de hacerlo es entender que Jesús llevó nuestros pecados sobre sí. Fíjense que dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Para qué? Para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. La única manera de que nosotros podamos experimentar la justicia de Dios es que hayamos entendido que Jesús fue la paga por nuestros pecados, ¿sí? Que somos justificados por Él y hoy somos aceptos delante del Señor, que nos hace la justicia. Entonces, en el Salmo 51:5 dice el salmista, que en pecado me concibió mi madre. A nosotros nacemos pecadoras, a los niños no hay que enseñarles a pecar. Ellos pecan, ellos pegan, ellos mienten, ellos roban, sin necesidad de que nadie les enseñe, hay que enseñarles a hacer lo bueno. Pero el niño nace sabiendo lo malo. ¿Por qué razón? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa con la que nacemos. Entonces todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo está permeado por el pecado. Por más buenos que nosotros seamos, dicen Romanos que no hay un solo justo, no hay quien haga lo bueno. Entonces nos es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Y eso nos pasa desde chiquitos.
hasta que morimos. Por más que nos queramos portar bien, siempre el pecado está ahí, listo para la opción, el pecado, ¿sí? Tengo que decidir no pecar. Fíjense la diferencia. En el versículo 24 se nos da la razón por la cual podemos vivir vidas diferentes, y es que nosotros fuimos sanados por la obra de Cristo. Entonces entendamos, venimos siendo, digamos, rescatados porque Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. ¿Para qué? Para que muramos al pecado y para que vivamos en justicia. ¿Y por qué? Porque fuimos sanados. Podemos morir al pecado y podemos vivir la justicia porque fuimos sanados. Fuimos sanados por Jesús, por la obra de Jesús. Pero entonces, antes de, digamos, de seguir adelante, quiero aclarar a lo que se refiere el tema de sanados. Sanados, porque esa es una de las, digamos, de las cosas que han sido más distorsionadas dentro de la palabra. Entonces, hablemos un poco acerca de los versos que hablan de la sanidad y de la enfermedad, porque son los que más se usan mal. Entonces, hay corrientes que afirman que los cristianos somos sanados físicamente de las enfermedades por la muerte de Jesús. Así como que si a Dios le tocara sanarnos. O sea, yo recibí a Cristo y con eso venía el combo: casa, carro, oveja y sanidad. O sea, usted no se preocupe, usted diga que no está enfermo y usted ya no está enfermo. Yo recuerdo, recién empezando mi vida cristiana, yo me enfermé y me enfermé importantemente de una enfermedad en los músculos. Me encontraron unos anticuerpos que atacaban mis músculos y estuve mal de mi fuerza, me dolía mover los brazos, casi que no podía peinarme, yo no podía levantar el brazo porque tenía mucha debilidad. Y en ese, digamos, angustia de la enfermedad, hablé con una mujer cristiana. Ella era una mujer cristiana que llevaba pues más tiempo, o sea, era madura en la fe. Y entonces yo le conté, no, mira que es que me enfermé y ahora tengo esto, ya. No, usted no imagina la vaciada que me pegó la mujer. Me dijo que renunciara a mi enfermedad, que porque la enfermedad era del diablo, y que me declarara sana en el nombre de Jesús, que porque eso, no, que la enfermedad no era para los cristianos, que ya Jesús me había sanado. Y pues obviamente ella se apoyó en estos versículos y en otros versículos de Isaías, a decirme que declaró la sanidad de que un cristiano que era un hijo del rey no podía enfermarse. Imagínense yo, no tan digamos, crecida en la fe, yo quedé loco. Yo dije, uy, ¿será que me falta fe? ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que...? O sea, yo, tras de enferma, quedé con una culpa infinita y confundida como no se imaginan. Entonces yo tuve que después de ese sermón, volver a la palabra, volver a preguntar a quienes me discipulaban, volver a, como en Yes, para entender que esa mujer estaba en su buena intención, porque no digo que lo haya hecho con mala intención, en su buena intención me había exhortado de una manera equivocada, sacando versículos de la Biblia del contexto para aplicarlos a una situación en particular. Entonces, lo digo ¿por qué? Porque es que resulta que el amor de Dios no cambia, así como la justicia de Dios no cambia, como la santidad de Dios no cambia, el amor de Dios tampoco cambia. Y si en su soberanía y en su amor Dios permite que una enfermedad llegue a nuestra vida, eso no es porque sea del diablo, eso no es porque Dios se olvidó de mí, eso no es que Dios me esté castigando. Obviamente hay pecados que traen consecuencias de enfermedades en el cuerpo, claro, pero no quiere decir que yo tenga que ser sanada por ser cristiana, ¿sí? Recordemos que la enfermedad se puede alojar en el alma o en el cuerpo. La enfermedad del alma es el pecado y pues la enfermedad del cuerpo son todas las que conocemos. Pero una enfermedad del alma, no un pecado llevado al extremo, por supuesto que me puede afectar mi cuerpo. Imaginemos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, un odio profundo que me puede llevar a un cáncer, o por ejemplo una ira tremenda que me puede llevar a un infarto, en unos temores excesivos que me pueden mantener con migraña, por ejemplo. Entonces, la enfermedad del alma, o sea, el pecado del alma puede llegar a ser tan fuerte que me daña mi cuerpo. De igual manera, de pronto enferma mi cuerpo y eso me genera tal amargura
que rompo mi comunión con Dios, luego también puedo llegar a afectar mi alma. Pero esa sanidad de la que habla el pasaje y de la que hablan otros pasajes se refiere a la enfermedad del alma, o sea, al pecado que nos ronda. Jesús murió para que tú y yo fuéramos sanadas de la enfermedad del pecado. Y como dice el pasaje, pudiéramos morir al pecado y vivir en la justicia, que esa es la voluntad de Dios. Jesús murió para sanar nuestra alma del pecado. Y cuando eso ocurre, yo puedo hacer lo que me está hablando el pasaje. En Romanos 6:2 nos dice que nosotros hemos muerto al pecado, que ya no vivimos en él, o sea, en el pecado. Nosotros, digamos que tenemos el pecado y podemos tenerlo vigente, pero no lo practicamos, no es nuestra forma de vida como cuando no conocíamos al Señor. Más adelante, en Romanos 6:13 dice que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Entonces, recordemos que se nos exhorta que este mismo cuerpo que antes vivía en la práctica del pecado, pues era usado para muchas cosas que no eran las adecuadas, las correctas, pero que ahora ya no, porque tenemos que presentarnos como instrumentos de paz, de justicia delante del Señor. Entonces, estábamos muertos espiritualmente por causa del pecado, pero ahora tenemos vida y sanidad del pecado por medio de Jesús. Dicen en Gálatas que estamos juntamente crucificados con Cristo. Entonces, por Jesús y no por nosotras, hoy podemos morir al pecado. Fíjense que la naturaleza pecaminosa sigue, allá la carne está allá, pero yo puedo decidir morir al pecado porque tengo el poder de Dios en mí para hacerlo. Yo puedo decidir hacer lo bueno. Así como Nelson Mandela, sin conocer a Dios, tomó la decisión de responder bien por mal, así nosotras, en el poder de Dios, podemos decidir morir al pecado y pues no engañar, no maldecir, no ultrajar, ¿cierto? No engañar. Esa es la decisión que podemos tomar. Una vez nuestra alma es sanada del pecado, como dice en el pasaje, de la muerte del pecado, nosotros podemos volver al pastor y guardián de nuestras almas. Entonces, una vez más, el pasaje nos recuerda que éramos ovejas descarriadas. Y a mí me encanta que nos recuerden eso, porque es que hay un dicho popular que dice que lo bueno cansa y que lo malo amansa. Y fíjense que también lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Estamos tan acostumbrados a las bendiciones, como que, ay, Dios me da, yo soy salva, no, pues ahora mi vida, ahora mi esposo, es que mis hijos, bueno, y sin Cristo, ¿qué serías tú sin Cristo? ¿Agradeces cada mañana por tu salvación? Hay una canción que dice, ¿qué sería de mí si no me hubiese rescatado? Y en verdad te has preguntado, ¿qué sería de ti si Jesús no te hubiese rescatado? Yo me lo he preguntado muchísimas veces y yo, no sé, habría hecho mil locuras, me habría divorciado 3 veces, viviría, quién sabe, metida en qué mundo de ciencia, bueno, no sé, una vida sin sentido. Y si por ahí, si no lo crees, mira a tu alrededor, mira a las personas que te rodean, que no conocen al Señor. Mira su vida vacía, quizás llena de cosas, pero vacía. Quizás llena de títulos, pero vacía. Su vida de pecado, su vida sin sentido. Mira esa vida y piensa que tú puedes estar así o peor. Y agradece el que tú hayas sido vuelta de ser una oveja descarriada al gran pastor y guardián de tu alma. Porque si no lo agradecemos, podemos olvidarnos, así como el refrán, lo bueno cansa y lo malo amansa. Y podríamos ser traídas con amor al Señor nuevamente para reconocerlo. En nuestra ilustración de Nelson Mandela, si un impío lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Yo también lo puedo hacer. Yo puedo escoger. Yo tengo al pastor y guardián de mi alma que me va a ayudar, que está dispuesto a hacerlo por mí. Y más porque sabe que con ese testimonio, que con esa manera de ser y de vivir, mi vida puede transformar la vida de otros. Otros pueden ver la luz de Jesús a través de mis acciones, de mis palabras, de cómo respondo, de cómo guardo silencio y oro, y de cómo veo el poder de Dios, porque cuando yo oro y veo el poder de Dios, yo puedo contar a la gente, ¿usted qué hizo? No, yo oré y Dios me hizo justicia. No se imaginan el testimonio que es ver a la gente
cerrando su boca de esos intentos de maldad contra los cristianos, porque Dios nos hace justicia. Yo lo he experimentado en mi vida, he experimentado cómo Dios me hace justicia delante de impíos que han querido oprimirme y robarme, y ha sido una bendición porque he sentido el amor profundo de un papá que te quiere y que te cuida. Entonces, la invitación es a eso, a morir al pecado, ¿cierto? A poder confiar en que realmente hay una justicia en el Señor que está a favor nuestro, y a agradecer cada mañana, el haber sido rescatadas, el tener ese guardián y pastor de nuestras almas. Y hoy las quiero invitar a un ejercicio que no hemos hecho antes. Y es que las quiero invitar a orar la palabra. Y vamos a devolvernos, Eliana, al slide donde está el versículo completo. Y vamos a orar en primera persona el versículo. Es un ejercicio que se hace pues con los ojos abiertos, no podemos cerrarlos porque pues vamos a ver el versículo. Y yo voy a orar este versículo en primera persona, perdón, o sea, para mí. Y te invito a que tú lo hagas en primera persona para ti, y que así lo hagamos con muchos versos de la Biblia, porque pues ahí está la riqueza. Entonces, las invito a que oremos. Padre del cielo, yo quiero en esta hora darte las gracias, Señor, porque Jesús sufrió por mí, porque Jesús pagó el precio por mis pecados para darme libertad y vida eterna. Gracias, Señor, porque yo tengo tu ejemplo, mi Señor, para seguir tus pisadas. Yo tengo tu poder para hacer lo bueno, lo que tú quieres que yo haga, mi Señor. Gracias, mi Jesús, por tu precioso ejemplo de no pecar, Señor, de no engañar. Yo te suplico, mi Señor, que yo pueda seguir este ejemplo, Señor, que mi naturaleza pecaminosa no me gane, oh Dios bendito, que yo nunca engañe a nadie con mi boca, Señor, te lo ruego, sino que mi boca sea de bendición para otros, Padre. Yo quiero suplicarte a ti, Señor, que cuando alguien me ultraje, Señor, o me maldiga, yo tenga el amor suficiente para no responder con maldición, sino con bendición, mi Señor. Yo te suplico, Padre, que si tú permites que algún día yo padezca, Señor, delante de un impío, yo no lo amenace, mi Señor, sino que yo lo bendiga, Señor, que mis palabras de amor transformen su vida, mi Señor. Y te clamo, Padre, que yo pueda encomendar cada día mi vida a ti, porque tú eres mi juez justo, porque tú juzgas con justicia, mi Señor, te lo suplico. Gracias, Padre, porque Jesús llevó mis pecados en su cuerpo sobre la cruz, Señor. Y por eso yo hoy puedo morir al pecado, mi Señor, y vivir en tu justicia, Padre. Ayúdame cada mañana, Padre bendito, a morir al pecado, a decidir hacer lo bueno, Señor, a creer, a entender y a vivir en tu justicia, mi Señor. Gracias, Padre, porque mi alma fue sanada de la enfermedad del pecado por el sacrificio precioso de Jesús. Y gracias, mi Señor, porque tú tuviste misericordia de mí cuando yo andaba como una oveja descarriada por el mundo, mi Señor, y me trajiste con lazos de amor a tus pies, y ahora tengo un pastor y un guardián para mi alma. Gracias, Dios, por todo tu amor infinito para mi vida y por entender esas verdades, Señor. Oro, Padre, que sean realidad en mi vida. Oro, mi Señor, que tu Espíritu Santo me las recuerde, mi Señor, y que yo pueda caminar en tus pisadas cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis Amén. amadas hermanas, esta era la enseñanza del día de hoy.